Un cordial saludo. Vamos a trabajar el día de hoy, a empezar la unidad correspondiente a las ecuaciones en derivadas parciales. De hecho, este tema, el tema de las ecuaciones en derivadas parciales, es un tema relativamente complicado cuando se va a hacer un estudio pues muy riguroso de las ecuaciones en derivadas parciales. Afortunadamente, en los problemas que tienen que ver con la física matemática, es decir, en ciencias e ingeniería, las ecuaciones diferenciales parciales que van a resultar al modelar, ese tipo de problemas de ingeniería y ciencias son ecuaciones diferenciales parciales relativamente fáciles de resolver. Si bien la presentación general que voy a hacer ahora implica holísticamente, ¿no?, todo el tema de las ecuaciones en derivadas parciales, ya en la práctica, en este video, nos referiremos básicamente a ciertas ecuaciones diferenciales parciales resolubles por un método muy particular, que es el de separación de variables. Sin embargo, hagamos pues la presentación general del tema, ¿no? Esta primera parte, yo siempre hago la presentación en mis cursos teóricos, en los cursos presenciales, pues, de lo que es la primitiva de una ecuación diferencial ordinaria. Ese tema de las ecuaciones diferenciales ordinarias hace parte del curso de ecuaciones diferenciales, ¿cierto? Esos insumos que se tienen de las ecuaciones diferenciales ordinarias son fundamentales, ¿cierto?, para manejar las ecuaciones diferenciales de parciales, en derivadas parciales. Vamos a suponer que tenemos una función escalar en el espacio, ¿no?, y que depende del tiempo. Una función que depende de x, y, z. Recuerden que x, y, z son las variables de posición y t es la variable temporal. Entonces, cualquier función phi de x, y, z, t, o sea, es una función de 4 variables, le podemos asociar una ecuación diferencial parcial. ¿En qué consiste una ecuación diferencial parcial? En el caso de las ordinarias, era una variable independiente y una sola variable dependiente, ¿cierto? En el caso que nos ocupa, una ecuación en derivadas parciales, o más cortamente, una ecuación diferencial parcial, tiene una variable dependiente, que en este caso va a ser phi, ¿cierto?, y 4 variables independientes, que son x, y, z y t, ¿de acuerdo? Esta primera ecuación que estoy escribiendo aquí, la número 1, dice la derivada parcial de phi con respecto a x más 2 veces la derivada parcial de phi con respecto a y más x por y igual a seno de xy. En esa ecuación diferencial parcial solamente hay 2 variables independientes, que son x y y, ¿cierto? En la segunda también tenemos las 2 mismas variables independientes, x y y. En la tercera igual, ¿cierto?, x y y. En la cuarta las variables independientes son x y t, lo mismo que en la quinta. Eso nos da un indicio, muchachos, de qué es lo que vamos a trabajar. En el caso que vamos a trabajar, o en los casos mejor, que vamos a trabajar aquí, solamente se manejarán 2 variables independientes. El trabajo de una ecuación diferencial con 4 variables independientes es monumental, ¿cierto? Y no hace parte del currículo, ¿cierto?, que está vigente pues para los estudiantes del 4º semestre de Ingeniería Electrónica, Eléctrica y Telecomunicaciones. De manera pues que el estudio que vamos a hacer de las ecuaciones en derivadas parciales va a ser en el cual, o ecuaciones en las cuales hay una variable dependiente y 2 variables independientes, ¿cierto? Entonces, la ecuación que tengo aquí señalada, esta, es una ecuación diferencial de segundo orden
porque aparece la segunda parcial de phi con respecto a x, más de phi de y al cuadrado. Esa es una ecuación diferencial no lineal, ¿cierto? Es no lineal. Sin embargo, de acuerdo con lo que vamos a ver, esta ecuación se puede reducir a una ecuación diferencial ordinaria. Si, por ejemplo, hacemos de phi de y igual a otra variable, u, por ejemplo, entonces nos quedará phi por du de x más u cuadrado igual a 0, que es una ecuación diferencial ordinaria, ¿cierto? Aunque, como les digo, muchachos, es muy complicado encontrar la solución general de una ecuación diferencial, aunque sea con dos variables independientes. A pesar de que tenga solamente dos variables independientes, es bastante complicado intentar hallar de manera general la solución, ¿cierto? Entonces nosotros nos vamos a restringir a ecuaciones diferenciales de este tipo. Recuerden que nabla cuadrado es lo que llamamos el laplaciano. Eso lo trabajamos en el segundo módulo, en el segundo video, tercer video, perdón, de estos videos que hemos estado presentando, ¿no? Nabla cuadrado operando sobre phi se llama el laplaciano de la función phi y se define como la segunda derivada de phi con respecto a x más la segunda derivada parcial de phi con respecto a y más la segunda derivada parcial de phi con respecto a z, ¿cierto? Entonces, en una ecuación diferencial de la física matemática, siempre va a tener esta forma, ¿no? Laplaciano de phi igual a una constante por la segunda derivada de phi con respecto al tiempo, más otra constante por la derivada de phi con respecto al tiempo, la primera derivada, más otra constante por la función, más una función que depende de x, y, z y t. Pero como les dije previamente, ¿no? Esta ecuación la vamos a restringir solamente a dos variables independientes, que pueden ser x y y, o pueden ser x y t, básicamente, ¿cierto? O y y t, o z y t, pero solamente trabajaremos dos variables, ecuaciones diferenciales parciales con dos variables independientes. Lo que les dije ahorita, el laplaciano de una función escalar es ese, ¿cierto? Ahora, la solución de la ecuación diferencial normalmente está confinada a una región del espacio, ¿cierto? A una región del espacio. Y las condiciones iniciales que se requieren para resolver la ecuación diferencial es la función evaluada en t igual 0 y la primera derivada parcial con respecto a t evaluada también en t igual 0, ¿cierto? De phi de t la vamos a simbolizar como phi sub t, pues por simplicidad, ¿no? Phi sub t va a significar derivada parcial de phi con respecto al tiempo. Este primer ejemplo nos ayuda a ubicarnos. Primero, que la ecuación diferencial parcial está definida en una región confinada del espacio. Aquí tenemos, por ejemplo, en la figura 12.1, tenemos un paralelepípedo. En esa región y su contorno está definida una función phi. En cada punto de la región y su contorno está definida una función phi que depende de x, y, z y t. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuáles son, para resolver la ecuación diferencial, laplaciano de phi igual a a veces la segunda derivada de phi con respecto al tiempo, más b veces de phi de t más c por phi, ¿cierto? Se necesitan 6 condiciones de frontera. O sea, que vienen a ser las fronteras que limitan a esa región. Una primera frontera, por ejemplo, es la frontera ABCO, siendo O después el origen, ¿no? La frontera abajo, ahí, para yo poder resolver la ecuación diferencial, necesito saber cuánto vale la función en esa frontera abajo.
Lo mismo en las otras 5 fronteras. O sea que este problema, muchachos, resolver esta ecuación diferencial que estoy indicando aquí, en esta región, implica 2 condiciones iniciales y 6 condiciones de frontera. Eso es una cosa monstruosa, pues. ¿De acuerdo? Sin embargo, esto nos ayuda a ubicarnos en lo que es realmente la solución de una ecuación diferencial parcial. La envergadura que eso tiene, ¿no? Es una cosa tremenda. Es por eso que nuestro estudio se limitará a regiones planas o a regiones en una sola dimensión, pero variando con el tiempo. Aquí le estoy indicando las 6 caras de la figura, ¿no? ¿Cierto? La cara OABC, ¿cierto? OCD, todas las caras, ¿no? En todo instante. Y miren este párrafo que es importante, ¿no? Dadas las limitaciones inherentes a las soluciones generales de la ecuación diferencial en consideración, restringiremos nuestro estudio a los casos en que se manejen únicamente 2 variables independientes. O sea, muchachos, no vamos a trabajar regiones en el espacio, sino regiones en el plano. ¿De acuerdo? En una lámina o en un sector circular, en fin. O en una sola dimensión que incluye las variables posición X y la variable T. Y de ese tipo son las ecuaciones diferenciales que resultan de las aplicaciones de ingeniería y ciencias que nos van a ocupar en este trabajo que son 5 módulos. Ese es de las unidades más largas que tiene el curso de matemáticas especiales, ¿cierto? Ahora, un problema con valor en la frontera se formula mediante la ecuación diferencial, 2 condiciones iniciales y las condiciones de frontera que tenga, la región, pues, ¿cierto? Por ejemplo, una región como esta, del plano, tendrá 1, 2, 3, 4 y 5 fronteras. O sea, hay 5 condiciones de frontera y 2 condiciones iniciales. Cuando manejamos regiones como esta, que es una región rectangular, hay 4 condiciones de frontera y 2 condiciones iniciales. Eso como para enmarcar, ¿cierto?, lo que vamos a hacer en el ámbito de lo que es ¿cierto?, el tema general de las ecuaciones en derivadas parciales. Yo aquí, en esta sección 12.2, hago un resumen de lo que son las ecuaciones diferenciales ordinarias. No me lo voy a dedicar en este video a trabajar de nuevo ecuaciones diferenciales ordinarias, pero sí voy a ir, a medida que avancemos en el desarrollo del tema, ¿cierto?, a recordar aquellas cosas puntuales que tienen que ver con las ecuaciones diferenciales ordinarias y que nos van a servir para el propósito de resolver ecuaciones diferenciales parciales. Aquí, por ejemplo, tengo una expresión phi, que es una función de ax más by. Esa no es una función, es una función de funciones. Y en el contexto de las matemáticas avanzadas recibe el nombre de funcional, ¿cierto? Entonces yo digo, esta funcional, que es una función de ax más by, ¿cuántas funcionales puede haber allí? Una funcional posible es ax más by al cuadrado. Esa es una función correspondiente a esta funcional. O seno de ax más by es una función que hace parte de esa funcional. Mejor dicho, podemos concebir una funcional como una función de funciones, ¿cierto? Y normalmente la solución de una ecuación diferencial parcial es una funcional. No una función, sino una funcional, es decir, una función de funciones.
Yo aquí les muestro este ejemplo sencillo antes de entrar a lo que nos va a ocupar, que es el método de separación de variables, pero es bueno tener claridad sobre esto, ¿no? Si yo tengo esta ecuación diferencial parcial, b por d phi de x menos a por d phi de y igual a 0, sencilla, ¿cierto? Sencillita. La ecuación diferencial es independiente del tiempo, o sea, se va a afirmar que es en estado estacionario. Y las variables independientes son x y y, ¿cierto? Entonces, la derivada parcial de phi con respecto a x, la derivada parcial de una función de dos variables con respecto a x, usando la regla de la cadena, será d phi de f por df de x, ¿sí? O sea que a por d phi de f es d phi de f igual a 1 sobre a por d phi de x. Y la otra, derivada parcial de phi con respecto a y, daría d phi de f, 1 sobre, d phi de y. Eso nos lleva entonces que al igualarlas va a resultar la ecuación diferencial. No se preocupen demasiado por si no entienden bien el concepto de funcional, ¿de acuerdo? Porque el método que vamos a trabajar, que es el método de separación de variables, esta parte de la funcional va a quedar inherente ya en el tema de las ecuaciones diferenciales que vamos a trabajar. De manera pues que no se preocupen demasiado si no es muy clara esta parte, ¿no? Pero vamos a centrarnos en los métodos. De la misma manera, uno puede encontrar una funcional para esta otra ecuación diferencial que ya es de segundo orden, ¿cierto? Bueno, esa parte les pido por favor que no le presten mucha atención. Entonces, por ejemplo, en este caso la funcional es una función f1 de 3x más y y una f2 de x menos y. Entonces uno puede decir que 3x más y cuadrado es una función, es una solución de la ecuación diferencial. Y el seno de x menos y, o e a la x menos y, cualquiera de esas. Bien. Antes de entrar al método de separación de variables, que es el que me interesa, voy a hacer una presentación general de lo que es una ecuación diferencial de orden 2, ¿cierto? Entonces, en una ecuación diferencial de orden 2 de coeficientes variables, la segunda derivada de phi con respecto a x está acompañada de un coeficiente a. La segunda derivada de phi con respecto a x y y, que es la derivada combinada, pues también está acompañada de un coeficiente variable de las dos variables. Más c de xy más d de xy por d phi de x más e de xy por d phi de y más f de xy por phi igual a r de xy. Eso es un monstruo, ¿cierto? Esa ecuación diferencial de segundo orden, hay estudiantes de posgrado, de doctorado, estudiantes de doctorado en matemáticas, que se especializan en resolver esta ecuación diferencial. Todo su trabajo en el doctorado consiste en resolver esta ecuación diferencial para casos muy particulares de A, B, C, D, E, F. Para que miren ustedes la envergadura, la magnitud del problema de resolver una ecuación diferencial parcial. Afortunadamente, como les manifesté al principio de la charla, afortunadamente las ecuaciones diferenciales que resultan de las aplicaciones concretas en ingeniería eléctrica, electrónica, mecánica, química, etcétera, son ecuaciones diferenciales fáciles de manipular, ¿cierto? Y que tienen soluciones estandarizadas, ¿bien? O sea que no nos vamos a preocupar, pues, ¿cierto?, de esta situación. Bueno, yo hay una serie de ejemplos, pues, para que el muchacho, el estudiante, si quiere, pueda profundizar en algo en el tema, pero vamos a concentrarnos en el método de separación de variables. Este es básicamente el método que se va a utilizar para resolver
ecuaciones diferenciales parciales de la física matemática. Y vamos a ver en qué consiste el método. Si tengo esta ecuación diferencial de segundo orden, ¿no? Una y de coeficientes constantes. Una constante por la segunda derivada parcial de phi con respecto a x, más otra constante por la segunda derivada parcial de phi con respecto a y, más c veces de phi de x más d veces de phi de y igual 0. Esta ecuación diferencial es un caso particular, muy particular, de la ecuación diferencial que les había presentado inicialmente, ¿cierto? Empezando porque los coeficientes son constantes y que no aparece un término solamente en phi, ni aparece un término independiente. O sea, esta es una ecuación diferencial lineal y homogénea. Homogénea significa que el término independiente es 0. ¿En qué consiste el método de separación de variables? Consiste en suponer que la función que yo voy a hallar, la solución, phi de xy, se puede expresar como un producto de una función de x por una función de y. O sea, eso restringe tremendamente la solución. La restringe, ¿cierto? Pero va a servir. Para los problemas de la física matemática va a servir. ¿Bien? Entonces, si yo digo que phi es el producto de una función de x por otra función de y, entonces, al derivar con respecto a x, ¿qué nos queda? Al derivar con respecto a x, g de y viene a ser constante. Entonces, de phi de x va a ser f' de x multiplicada por g de y. ¿Sí? D2 phi de x2 será f doble prima de x por g de y. Y así sucesivamente, ¿no? De phi de y, ya f de x es constante, entonces queda f de x por g' de y. Y lo mismo, d2 phi de y2 será f de x, que es constante, por la segunda derivada ordinaria, ¿no? Derivada ordinaria de y. Eso nos lleva entonces a que si esta función es solución de esta ecuación diferencial, al sustituir todas estas derivadas en la igualar idénticamente a 0, vean lo que obtenemos. A por la segunda derivada de f con respecto a x por g de y, más b por g de x por la segunda derivada de g con respecto a y, más c por f' por g, más d por f por g'. Idénticamente 0. Recuerden que el concepto de solución, de que una función es solución de una ecuación diferencial, si la satisface idénticamente. Esto es identidad. Ahora bien, si yo divido toda la expresión que acabo de esa identidad, la divido por f de x, g de x, por el producto de f de x, g de x, garantizando que no sea 0, ¿no? Porque si no, no se puede hacer la división. Entonces miren lo que nos queda. A por f doble prima sobre f. Esta g se cancelaría con la g de acá, ¿cierto? Más b g doble prima sobre g, más c f' sobre f, más d g' sobre g. ¿Cierto? Que se puede reorganizar así. Juntando este término y este término, nos queda así. Y reuniendo estos dos términos, nos queda así. ¿Cierto? Ahora bien, aquí viene un concepto que es un poquito complicado de explicar, pero voy a hacer lo posible, ¿no? Si yo tengo una función de x, miren que esta función, toda esta expresión, depende únicamente de x. Y esta otra depende únicamente de y. Entonces, para que una función de x más otra función de y sea idénticamente 0, la única manera es que esta sea una constante y esta también. Esa constante,
que recibe el nombre de constante de separación, lambda, ¿sí?, nos establece que A por F' más C por F' sobre F debe ser igual a lambda, y el otro término debe ser igual a menos lambda, para que la suma pues dé cero, ¿no? Entonces esto nos conlleva a un sistema de dos ecuaciones diferenciales ordinarias. Y esa es la clave del método de separación de variables. Que yo convierto una ecuación diferencial parcial en dos ecuaciones diferenciales ordinarias. Cada una de segundo orden. Entonces ahí es donde viene el punto mío, ¿no? De por qué yo hago el repaso de ecuaciones diferenciales ordinarias previamente, ¿cierto? Porque difícilmente el muchacho recordará los métodos de solución de las ecuaciones diferenciales de segundo orden. Yo se las voy a incorporar al tema de manera gradual, ¿no? ¿Cierto? El hecho, muchachos, es que A veces F' más C veces F' menos lambda F igual a 0 es una ecuación diferencial ordinaria, ¿cierto?, de coeficientes constantes, lo mismo que esta otra. Y hay maneras existe una manera formal de resolver, o mejor, de encontrar un conjunto fundamental de soluciones de una ecuación diferencial ordinaria de segundo orden. Entonces yo me voy a permitir aquí hacerles el repasito, ¿no?, de las ecuaciones diferenciales ordinarias de segundo orden. Cuando ustedes tienen esta ecuación, A veces Y' más B veces Y' más C veces Y igual a 0, ¿cierto? El polinomio característico de la ecuación diferencial es A veces lambda 2 más B veces lambda más C. Y ese polinomio tiene dos raíces, lambda 1 y lambda 2, que se encuentran aplicando la fórmula del bachiller. Entonces se pueden presentar tres casos diferentes. Primer caso, cuando lambda 1 y lambda 2 son reales y diferentes. Segundo caso, cuando son reales e iguales. Y tercer caso, cuando son complejas conjugadas. En cada caso, el conjunto fundamental de soluciones tendrá una forma determinada, ¿no? Por ejemplo, en el primer caso, si lambda 1 es diferente de lambda 2, entonces el conjunto fundamental de soluciones será E a la lambda sub 1x, E a la lambda sub 2x. Si lambda 1 es igual a lambda 2 y es igual a alfa, el conjunto fundamental de soluciones es E a la alfa x y x E a la alfa x. Y finalmente, si lambda 1 y lambda 2 son números complejos, alfa más o menos j omega, complejos conjugados, el conjunto fundamental de soluciones tendrá E a la alfa x coseno de omega x y E a la alfa x seno de omega x. Yo no voy a pretender que ustedes lo tengan al hilo, pues, viendo que ya eso fue un tema que estudiaron en ecuaciones diferenciales, pero nos va a tocar cuando empecemos a estudiar las ecuaciones importantes, la ecuación de la cuerda, la ecuación de difusión del calor, la ecuación de Laplace. Cuando eso sea así, nos va a tocar echar mano de estos métodos de solución de las ecuaciones diferenciales ordinarias, ¿sí? Sin embargo, para este ejemplo en concreto, muchachos, que es el ejemplo 12.2, tengo esta ecuación diferencial de 2 phi de x2 menos de phi de y igual a 0. Y me dan estas condiciones. Phi de 0y vale 0. Phi de 1y igual a 0. Phi de x0 igual a 4 seno de 3 pi x. Esas son las condiciones de frontera de este problema, ¿sí?
Son 1, 2 y 3 condiciones de frontera. ¿Por qué? Porque hay 3 órdenes de derivación, ¿cierto? 3 órdenes de derivación. De phi de y y 2 derivadas con respecto a x. ¿Cómo resolver por separación de variables esta ecuación diferencial? Por favor, me prestan atención. Phi debe ser f de x por g de y. Por separación de variables. Entonces, la segunda derivada de phi con respecto a x daría f doble prima de x por g de y, que es lo que tengo aquí. F doble prima de x por g de y. Aquí mejor. F doble prima de x por g de y. Menos f de x por g' de y. Menos f de x por g' de y. Idénticamente 0. ¿De acuerdo? Idénticamente 0. Entonces, si yo divido por f de x g de y, entonces nos queda f doble prima de x sobre f de x menos g' de y sobre g de y, idénticamente 0. Entonces, de acuerdo con el concepto de la constante de separación, ¿cierto? Esto debe ser lambda y esto también debe ser lambda, para que lambda menos lambda dé idénticamente 0. Entonces ahí resultan dos ecuaciones diferenciales ordinarias. F doble prima menos lambda veces f igual 0. Y esta que es una ecuación de orden 2. Y la otra para y es una ecuación diferencial de primer orden, que esas sí son fáciles de resolver. Entonces, dado que lambda es un número real, ¿cierto? Por tricotomía, un número real puede ser positivo, negativo o 0, ¿cierto? Entonces, hay 3 casos para analizar. Cuando lambda vale 0, la solución se conoce como la solución trivial de la ecuación diferencial. Entonces miren ustedes que si lambda vale 0, f doble prima es igual a 0, por lo tanto f es una recta. Digamos, f doble prima de x vale 0 y g' de y vale 0. Esto significa que g de y es una constante y f de x es c sub 1x más c sub 2. Aquí tenemos entonces las soluciones, ¿no? F de x es c sub 1 por x más c sub 2 y g de y es una constante c sub 3. Entonces, al multiplicar f de x por g de y, nos quedaría c sub 1 por c sub 3, la voy a llamar a sub 1, y c sub 2 por c sub 3, la voy a llamar a sub 2. O sea, la solución trivial de esa ecuación diferencial es una recta, a sub 1x más a sub 2. Aparentemente esa solución no es muy importante, ¿no? Que lambda sea 0, pero en algunos problemas de los que vamos a trabajar, esa solución tiene mucha valía, tiene mucho significado, pues, ¿cierto? Bueno, la otra posibilidad es que lambda sea una constante positiva, ¿cierto? Si lambda es una constante positiva, digamos lambda igual a alfa cuadrado, las dos ecuaciones son estas. F doble prima menos alfa cuadrado f igual 0 y g' menos alfa cuadrado g igual a 0. Y las soluciones son f es c sub 1 por e a la alfa x más c sub 2 por e a la menos alfa x. O sea, en este caso estoy diciendo que el conjunto fundamental de soluciones de esa ecuación diferencial son funciones exponenciales, una positiva, otra negativa. Para esta sí da una solución exponencial simple, ¿no? C sub 3 por e a la alfa cuadrado y. Se multiplican las dos soluciones, f por g, y obtenemos la segunda solución del problema, ¿no? E a la alfa cuadrado y, c sub 1 por c sub 3 lo voy a llamar a sub 3, y c sub 3 por c sub 2 lo voy a llamar a sub 4. Entonces ya tengo dos soluciones. Y la tercera es cuando alfa es negativo, digamos, lambda. Lambda igual a menos beta cuadrado.
En este caso, las dos ecuaciones diferenciales son estas. Ya esta ecuación diferencial particular no admite soluciones de tipo exponencial, sino soluciones de tipo seno y coseno. Por lo tanto, para el caso 3, f de x es una constante por coseno de beta x más otra constante por el seno de beta x. Y en cuanto a g, sigue siendo una función exponencial, pero una exponencial negativa. Bien. El producto lo podemos expresar así, y aplicando el principio de superposición, es decir, la solución completa será la suma de las soluciones lambda igual 0, lambda positivo y lambda negativo, obtenemos una solución general de la ecuación diferencial. Con esto voy a terminar. En esa solución general, miren cuántas constantes aparecen. A sub 1, A sub 2, A sub 3, A sub 4, A sub 5 y A sub 6. Y además de esas, alfa y beta. O sea, en total tenemos 6 constantes arbitrarias, que son constantes de integración, y 2 constantes de separación, alfa y beta. Y solamente contamos con 3 condiciones de frontera. Entonces, ustedes dirán, ¿cómo es posible que yo pueda evaluar 8 constantes teniendo solamente 3 condiciones? Entonces, la clave está en que en esas condiciones de frontera la solución debe ser idéntica, no igual, sino idéntica. Entonces, cuando uno maneja una identidad, todos los coeficientes de las funciones que sean linealmente independientes tienen que dar 0. Me explico. Me explico, pues, con eso voy a terminar. Puede verse que la segunda solución, esta solución, crece indefinidamente con y. O sea, cuando y tiende a infinito, esta solución va a tender a infinito, lo cual físicamente es imposible, ¿cierto? ¿Eso qué significa? Que para efectos prácticos de las ecuaciones que vamos a trabajar, esta solución se omite. O sea, no tiene significado físico. Por lo tanto, la solución queda simplemente así. O la trivial y la solución cuando la constante de separación es negativa. ¿Cómo se aplican las condiciones iniciales? Phi de 0y, o sea, cuando x vale 0, para todo y, nos quedaría a sub 2, a sub 3 por e a la menos beta cuadrada y, idénticamente 0. De ahí se concluye que tanto a sub 2 como a sub 3 tienen que ser 0. ¿De acuerdo? Y si a sub 2 y a sub 3 son 0, la función queda restringida, ¿cierto? A sub 1x más a sub 4 e a la menos beta cuadrada y, seno de beta x. Se aplica la segunda condición. Phi de 1y también vale 0. Entonces nos queda a sub 1 más a sub 4 e a la menos beta cuadrada y, seno de beta, idénticamente 0. Entonces aquí, a sub 1 tiene que valer 0, ¿cierto? Pero el producto a sub 4 por el seno de beta también debe ser 0, ¿cierto? Ahí hay dos posibilidades, que a sub 4 sea 0 o que el seno de beta sea 0. Resulta que si a sub 4 es igual a 0, me quedo sin solución. Si a sub 4 es igual a 0, me quedo sin solución. Solamente la solución trivial, ¿cierto? Por lo tanto, la condición es que si a sub 4 no es 0, entonces el seno de beta tiene que ser 0. Y si el seno de beta es 0 es porque beta es un múltiplo de pi. Entonces obtengo infinitos valores para beta, n veces pi. O sea que obtengo infinitas soluciones de la forma phi sub n de xy igual a un coeficiente b sub n por e a la menos n cuadrado pi cuadrado y seno de n pi x. Aquí se aplica de nuevo el principio de superposición y nos queda que phi de xy es una sumatoria cuando n varía desde 1 hasta infinito de esta expresión, ¿cierto? La última condición, phi de x0 igual a 4 seno de 3 pi x, obtenemos que cuando n vale 3,
el valor de b sub 3 es 4. Y la solución nos queda 4e a la menos 9 pi cuadrado y seno de 3 pi x. Aquí yo represento en la figura 12.4. Miren, esta es una función de dos variables. ¿De acuerdo? Una función de dos variables. Entonces la única forma de representarla es asignándole valor a una de las variables y representando gráficamente la función. Este tema, muchachos, está perfectamente desarrollado en el material del curso. Ustedes pueden hacer un seguimiento al mismo, ¿cierto? Y es bueno que antes de abordar el módulo 13, antes de abordarlo, se trabaje el material de estudio y la guía de autoevaluación. Este ejemplo 12.13 es mucho más diciente todavía, ¿cierto? Pero obviamente tiene un gran, ¿cierto? El trabajo es inmenso, ¿no? Esto entonces lo vamos a concretar para ecuaciones diferenciales muy concretas. Reitero lo que les dije al principio, el tema no es fácil. El tema requiere bastante, un buen conocimiento de las ecuaciones diferenciales y de las funciones de dos variables. Pero bueno, tenemos que aceptar eso, ¿no? Que el tema no es fácil y que por lo tanto requiere un esfuerzo importante, ¿no? Para entender las ecuaciones diferenciales parciales que provienen de problemas de la física matemática, problemas de ingeniería y ciencias. Por el momento, muchachos, es todo. Nos vemos en el próximo video. Felicidades.